Gran responsabilidad estar hoy aquí delante de ustedes. Le agradezco al pastor Polo, a mi hermana Laurita por podernos ceder este tiempo, ¿no? Entonces, esta no pretende ser una predicación como tal, sino más bien lo que pretende ser, digamos, una enseñanza en donde podamos aprender a glorificar a Dios en el reposo, ¿no? Se oye raro, se oye el concepto raro, glorificar a Dios en el reposo, pero es algo de lo que Dios nos ha estado hablando a mí y a mi esposa en estos últimos días. Déjenme que Polo me saque del bote del Jumex. Bueno, repita mientras conmigo. Reposar en Dios es confiar en Él. Repite conmigo, por favor. Reposar en Dios es confiar en Él. Luego, confiar en Dios es depender de Él. Y por último, depender de Dios es obedecerlo. Entonces, por esto, cuando nosotros, tú y yo, reposamos, confiamos, dependemos y obedecemos a Dios, lo estamos glorificando y alabando. Cuando hacemos todas estas 4 cosas, lo estamos glorificando y alabando. Pero hay una cosa, cuando nuestra dependencia, cuando nuestra obediencia, cuando nuestra confianza y reposo y adoración en Dios no lo estamos haciendo, es porque no estamos cerca de Dios, porque nuestra relación es básica para poder hacer esto, para reposar, para confiar, para depender y obedecer a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ok, bueno, vamos a hacer una oración. Acompáñame, por favor. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu amor, Señor, por la bendición que nos das de poder compartir tu palabra, por poder aprender de ti, de los preceptos y de los mandatos que tú tienes para nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo sea hablando en esta mañana tarde, abre nuestro entendimiento, Padre, y que sobre todo podamos poner por obra lo que hoy tú vas a hablar. Que tu Espíritu Santo sea hablando a través de mi boca, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, bueno, como les decía, el título de esta plática es glorificar a Dios en el reposo, ¿no? ¿Quiénes han oído hablar del día de reposo? Levanten su mano. ¿No? ¿Tan poquitos? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Ok, bueno. Algunos tenemos la idea de lo que es y de lo que significa el día de reposo, sobre todo pues para los judíos. ¿Estamos de acuerdo? Lo que quiero compartirles no va a cancelar ni va a eliminar la idea que tú tengas sobre el día de reposo, sea mucho lo que sepas, sino sobre todo lo que quiero es ampliar la idea de lo que tú tienes sobre el día de reposo. Es complementar, sobre todo, no solamente con el concepto del día de reposo, sino con el mandamiento que Dios le dio al pueblo judío. Ahora, es entender cómo tú y yo tenemos que cambiar ese mandamiento, porque saben, es un mandamiento. ¿Cuántos saben que el día de reposo es un mandamiento? Que es el 4º mandamiento. Entonces, guardar el día de reposo es algo que todo el mundo, porque es un mandamiento de Dios, es algo que todo el mundo tendríamos que hacer. Pero muchas veces, incluso como cristianos, lo pasamos por alto. No guardamos el día de reposo como debería de ser, ¿no? Porque el día de reposo no solamente es venir a la iglesia los domingos. Vamos a ver que es mucho más el día de reposo, ¿no? Por eso les decía que la idea es ampliar el concepto que tenemos, no solamente el día de reposo, sino más bien es entender el reposo en Dios, ¿ok? Entonces, comúnmente, como cristianos, tenemos una idea religiosa o dogmática del día de reposo, ¿no? Porque así lo hemos aprendido de la Biblia, porque así hemos entendido quizás que los judíos y los fariseos lo hacían, ¿no? De una manera religiosa. Y eso mismo hace, por lo menos en mí, no sé en ti, que ese concepto del día de reposo como que lo cancele en mi mente, como que es diferente a los demás mandamientos, a los demás ordenanzas de Dios, ¿no? Entonces, justamente por eso y por la importancia que tiene, porque es un mandamiento de Dios, ¿estamos de acuerdo? Es el 4º mandamiento, por eso es la importancia de entender el concepto completo. Entonces, las preguntas que yo me hice y que posiblemente
alguna vez tú te has hecho con respecto al día de reposo son las siguientes, las preguntas que yo me hice, ¿no? Y te las comparto. ¿Por qué es tan importante para los judíos cumplir el día de reposo a rajatabla, ¿no? ¿Por qué lo tienen que hacer así? ¿Por qué Jesús tuvo tantas confrontaciones con los religiosos, sacerdotes y fariseos de su época por este mandamiento? ¿Por qué tuvo tanta confrontación Jesús con ellos? La otra pregunta es, ¿Jesús cambió algo sobre el día sobre el sentido de este mandamiento para nosotros o sigue siendo el mismo? ¿Será igual de importante para nosotros? ¿Tenemos que cumplirlo de la misma manera que lo cumplen los judíos? ¿Tiene el mismo sentido para ellos que para nosotros este mandamiento? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que tiene el mismo sentido para nosotros? Háganme sí o no. ¿Es igual de importante para los judíos que para nosotros? ¿Sí? ¿No? Pero pues realmente se rompe en esa parte, ¿no? El día de hoy vivir el día del reposo es vivir una vida de fe, una vida en paz, sosegada, conformes con lo que tenemos, con lo que somos, o sea, ya no buscando la paz externa, sino interna. Perfecto, totalmente de acuerdo. Y le dice a la samaritana, ¿no? Ya no se va a adorar en ese monte, sino se va a adorar ahora en espíritu y en verdad, ¿no? Es parte de nuestra adoración, el reposo por eso es parte de nuestra adoración. Entonces vamos a entrar al primer punto, gracias hermano, al primer punto, que es el cuarto mandamiento, ¿no? Conocemos el día de reposo y vamos a leer el pasaje en Éxodo 20, del 8 al 11. Les leo, Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, para los judíos, el día de reposo, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? ¿Cómo le llaman? Shabbat. Shabbat, ¿no? Y comienza en el atardecer del viernes y concluye con el anochecer del sábado, ¿no? Y para nosotros, los cristianos, no guardamos el Shabbat, lo que hacemos es celebramos el día del Señor, ¿no? El día del Señor es el domingo, y esa es, digamos que es la primera diferencia entre nosotros. Nosotros santificamos el domingo básicamente porque estamos conmemorando el día que nuestro Señor Jesucristo resucitó, ¿no? Esa es como la primera diferencia que yo encontré. Entonces, en teoría estamos, digamos que igualando, ¿no? En santificar el día, el mandamiento del día de reposo. Ahora, como decíamos, los judíos eran tan inflexibles con este tema que Jesús, en una de esas confrontaciones que tuvo con ellos, les tuvo que explicar, ¿no? a su manera el verdadero sentido de este día de reposo. Y vamos a leer Marcos 2:27, cuando se confronta con ellos. Marcos 2:27, dice la palabra, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, ¿no? En la versión NTV dice, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso, ¿no? Entonces, cuando yo leía esto y me surgió una duda más, ¿no? Entonces, ¿el día de reposo es para glorificar a Dios o para que el hombre descanse? ¿Ustedes qué dicen? Para glorificar a Dios, ¿ok? La respuesta está ahí adelantito en Marcos 2:28. Dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, ¿no? La cosa está así. Jesús es Señor, no solamente
del día de reposo, ¿estamos de acuerdo? Sino también es Señor de nosotros. Entonces, Él puede hacer con el día de reposo y con nosotros lo que Él quiera, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el día de descanso le pertenece a Jesús, dice Él, ¿no? Dice en Éxodo también que es reposo para Jehová tu Dios, ¿no? Dios es trino, es el mismo. Pero realmente Dios hizo ese día, el día de reposo, para que el hombre lo guardara y lo dedicáramos para adorar a Dios. Por eso te pregunto, ¿cómo vienes hoy el día del Señor? ¿Con qué actitud vienes, no? Dios no se equivoca, ¿no? Entonces, cuando yo escuchaba a mi hermana su testimonio y decía, tú no te equivocas, Dios es un Dios integral y toda la enseñanza que Él nos da es integral, ¿no? Pero finalmente, Dios creó el día de reposo para beneficio del hombre. Sí lo hizo para que lo glorificamos, pero también lo hizo para que lo glorificamos, porque el hombre es quien descansa. ¿Estamos de acuerdo? El hombre es quien descansa. Dice Génesis 2 que Dios mismo descansó al terminar la creación. ¿Estamos de acuerdo? Dios mismo descansó. Y no descansó porque estuviera cansado, sino descansó para poner el ejemplo de lo que nosotros teníamos que hacer. Dice en Isaías 40 que Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio. Entonces, Dios lo hizo, descansó de la obra que había hecho, es decir, de la creación. No descansó porque estuviera cansado, reitero, lo descansó porque nos tenía que poner ejemplo. No es que Dios no haya hecho nada después, ese séptimo día, no es que se haya puesto así y que no haya hecho nada. Imagínense, dice la palabra de Dios que Él sustenta toda la creación. Imagínense si hubiera descansado, se le cae la casa, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, es simplemente para que entendamos el ejemplo que hace el Señor para nosotros. Entonces, vamos a ir desmenuzando poco a poco esta idea, ¿no? Tú y yo y todos los hijos de Adán, ¿quiénes son todos los hijos de Adán? Toda la creación. Todos tenemos que descansar, ¿estamos de acuerdo? Por eso Dios nos hizo así, por eso Dios puso especial énfasis en este día. Dios nos creó y nos diseñó para que descansemos. Él planeó que tuviésemos un descanso para recobrar nuestras fuerzas, ¿no? Entonces, tú y yo no somos incansables, no somos máquinas, no somos robots. Aún las máquinas y los robots tienen que poner un alto para que les den el mantenimiento. Entonces, Dios planeó desde un principio que tú y yo teníamos que descansar. Esa es una ley, es un mandato. Por eso el mandamiento es en sentido natural para todos los hombres. Todos tenemos que descansar. Pero además hay algo bien importante y bien interesante. Cuando Dios le da este mandato a Moisés, le dice, en el versículo que lo vamos a leer más adelantito, le dice, acuérdate. Es decir, Moisés y todos los antepasados, desde Adán y Eva, ya sabían que tenían que descansar. Solamente le dijo, acuérdate, ¿no? No era algo nuevo para Moisés ni para el pueblo. Ya desde el huerto del Edén, pues obviamente conocían este mandato. Entonces, vamos a ver una diferencia más sobre cómo lo ven los judíos y cómo lo vemos o cómo lo tenemos que guardar nosotros los cristianos. Los judíos ocupan el Shabbat para descansar, ¿estamos de acuerdo? Pero también lo ocupan para dedicarlo a Dios de una manera religiosa y dogmática. Ese día es muy especial para los judíos, ¿no? Ellos realizan sus prácticas litúrgicas, digamos, quizás de las de mayor importancia ese día, porque es un mandato, además de ser una fiesta, es un mandato de Dios, ¿no? Es una ley que viene en los 10 mandamientos. Pero nosotros los cristianos, los domingos nos reunimos como iglesia para adorar a Dios y reconocer a su Hijo Jesucristo por la salvación que nos dio. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una gran diferencia. ¿Y lo hacemos de qué manera? Nos reunimos juntos, oramos, alabamos, adoramos, de vez en cuando pues compartimos la cena del Señor, leemos su palabra. Esa es una gran diferencia. Y me preguntaba, en mi mente loca que a veces tengo, que si el día de reposo que Dios mandó para nosotros ahora como hijos del nuevo pacto, debería ser solamente no trabajar y venir un rato los domingos a la iglesia, ¿no? Yo me preguntaba eso, bueno, entonces, ¿en qué consiste, no? ¿Hay algo más que hacer? O sea, ¿tenemos que hacer algo más para guardar ese mandamiento de Dios? Si bien lo que hacemos los domingos es congregarnos como iglesia, en comunidad, digamos, en una acción colectiva,
donde adoramos a Dios en comunidad, ¿no? Creo que el reunirnos los domingos, 2, 3 horas máximo, es solamente una pequeña parte de nuestra adoración para guardar el día de reposo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, este es el segundo punto en el que quiero entrar. Tener un reposo continuo en Cristo. Esa es la idea del concepto del mandato de Dios. Debemos de tener un reposo continuo en Cristo. Y creo que el reposo en Cristo va más allá, como decíamos, de un solo día, del domingo. Va mucho más allá, de unas cuantas horas. El reposo en Cristo es una forma de vida. Di conmigo, forma de vida. Forma de vida. Repite conmigo, forma de vida. Gracias. Entonces, debemos de practicar, son nuestras acciones diarias e individuales lo que van a hacer la diferencia de solamente hacerlo como religiosamente, ¿no? O como tú y yo a lo mejor lo hacíamos cuando veníamos de la religión tradicional, que lo hacíamos solamente los domingos y muchas veces por cumplir. Son nuestras acciones diarias e individuales, ¿no? De poder cumplir el cuarto mandamiento de Dios. Cuando verdaderamente reposamos tú y yo y descansamos en Dios, sea domingo o sea cualquier otro día, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay una profunda adoración. A ver, entonces, ¿cómo es reposar y adorar a Dios? Va ahí, les voy a explicar. Cuando tú y yo no trabajamos los domingos, tengamos o no trabajo al siguiente día, el lunes, estamos confiando en Dios, en que Dios nos va a proveer en nuestra economía, ¿no? No solamente porque, insisto, porque tú tienes un trabajo el lunes y bueno, te pagan el domingo, sino también porque tú a lo mejor tienes un negocio y ese negocio estás dejando de ganar el domingo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no trabajar es creer que Dios nos va a proveer y nos va a sustentar y nos va a cuidar en todo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, sin que esté involucrada nuestro esfuerzo ni nuestro empeño en nuestra labor diaria. Por eso estamos adorando a Dios. Pero además, depender de Dios sin afán, sin estar pensando en lo que estoy dejando de ganar o en lo que estoy necesitando. Por eso es adorar a Dios, porque estamos confiando en Dios, en que Dios nos va a proveer en el día de reposo, ¿no? Y en una actitud diaria. Entonces, tenemos que hacer como hacían los judíos. ¿Cómo hacían los judíos en el desierto? Con el Shabbat. Dios, cuando les daba el maná, el sexto día ellos tenían que recoger doble porción para que en el séptimo no recogieran, ¿no? Para que no trabajaran. Entonces, por eso es como teníamos que hacer, como hacían los judíos en el desierto. Entonces, tenemos que tener una completa dependencia en Dios para adorar a Dios en el verdadero reposo. Y insisto, no solamente en el domingo, sino diariamente, ¿no? Entonces, reposar en Cristo es independientemente si mañana tenemos o no trabajo, si mañana tenemos o no clientes en nuestro negocio, si mañana tenemos o no salud, incluso si mañana o no tenemos vida, porque estamos dependiendo de Dios. Nuestra vida va a depender completamente de Dios. Entonces, tenemos que adorar a Dios como Jesús le decía, como decía mi hermano a la samaritana, en espíritu y en verdad. Entonces, en este tema de la adoración y el reposo solamente hay de dos sopas. O adoramos reposando y descansando y confiando en Dios, o nos preocupamos por el siguiente día, ¿no? Entonces, tú eliges qué hacer, mi hermano. ¿Adoramos a Dios reposando y confiando en Dios, o nos afanamos y nos estresamos y nos preocupamos? Insisto, sea cual sea el día de la semana, sea domingo o sea lunes, martes, miércoles, jueves, ¿no? Por eso creo que es tan importante entender profundamente el significado de este reposo en Cristo, ¿no? Jesús es nuestro verdadero reposo. Cuando tú y yo confiamos en Él, ¿qué es lo que sucede? Jesús nos ofrece un descanso espiritual, un reposo completo. Nos hace reposar y confiar en Él, en espíritu, alma y cuerpo. Así que en medio de nuestras tormentas, en medio de las luchas, en medio de las enfermedades, en medio de todo lo que tú y yo pasamos diariamente, tenemos que confiar y depender de Dios. No nada más hacerlo los domingos, nada más venir y adorar y pedir a Dios. Tenemos que cambiar ese concepto de adoración, ¿no? Decía Billy Graham, ¿alguien conoce a Billy Graham? ¿Sí? Decía que Jesús pudo descansar en medio de la tormenta. ¿Se acuerdan cuando durmió en medio de la tormenta en la barca?
Y decía Billy Graham que no descansó porque sabía que él tenía el poder para parar esa tormenta, sino él descansó porque sabía que Dios estaba con él, porque él estaba en presencia de Dios. Y es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer, no confiar en que tú y yo tenemos las capacidades para poder salir adelante el día de mañana, poder resolver los problemas, sino realmente confiar y descansar en Dios, porque tú y yo estamos delante de la presencia de Dios en todo momento. Por eso les decía que nuestra dependencia a Dios, nuestra adoración a Dios, nuestro reposo en Dios va a depender de nuestra relación con Dios. ¿Ok? Entonces, denme un segundito. Y vamos buscando Éxodo 31 del 12 al 17, por favor. Ok. Vamos a este pasaje de Éxodo 31, 17, donde habla en plural. Dios empieza a hablar en plural de los días de reposo, pero además habla ya de un pacto entre Él y su pueblo para guardar este día de reposo. Les leo, Éxodo 31, 12 al 17. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Dios, diciendo, en vosotros guardaréis mis días de reposo. Mis días de reposo, aquí está hablando en plural, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí, los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Ahora, este pacto es un principio que hizo Jehová con su pueblo Israel. ¿Estamos de acuerdo? Porque está diciendo que es un pacto. Si lo cumples, vamos a hacer pacto tú y yo. Un pacto que en un principio hizo con los judíos, pero que también ese pacto ahora nos alcanza a ti y a mí como cristianos. ¿Estamos de acuerdo? Por Jesús y por su sacrificio ahora podemos recibir las bendiciones, porque un pacto tiene beneficios. Vamos a leer, les leo lo que dice el diccionario sobre un pacto. Pacto es un acuerdo de voluntades por el que 2 o más personas o entidades acuerdan asumir determinadas obligaciones y derechos. Eso dice el diccionario. Y luego termina, comprometiéndose a cumplir lo estipulado con el beneficio de recibir algún pacto o sanción por incumplirlo. Entonces, un pacto es algo que hacemos 2 personas o entidades, en este caso Dios y su pueblo, Dios y su iglesia, y tenemos el beneficio nosotros como iglesia de que si lo cumplimos, si cumplimos las ordenanzas del día de reposo, el Señor nos va a bendecir o a maldecir, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste este pacto que hizo Dios con su pueblo, ¿no? ¿Cuál es ese pacto? En el libro de Levítico, en el capítulo 25, están parte de estas explicaciones de las bendiciones, pero también de las maldiciones, como les decía. Pero también, además de, en este capítulo 25, además del Shabbat semanal que ya vimos, hay 2 instrucciones más que tienen que ver con el reposo en Dios. Esas instrucciones se las da a Moisés, y este es el tercer punto de esta enseñanza, sobre el reposo, que son, ya vimos el día de reposo, el Shabbat, pero también está el año sabático y el año del jubileo. Vamos a aprender de qué se trata. Antes de ver el año sabático y el año del jubileo, vamos a ubicarnos en dónde estamos parados en este punto de la Biblia. Cuando los judíos estaban en el desierto, ¿se acuerdan? Dios les mandaba el maná, ya decíamos, les mandaba el maná cada mañana. Ellos se levantaban y estaba ahí el maná, excepto el 7º día. Pero antes de entrar en la tierra prometida, Dios les advierte que van a dejar de recibir ya ese maná. Dios ya no va a dar ese maná. Lo que van a hacer cuando entren en la tierra prometida, ahora van a tener que sembrar y cosechar. O sea, Dios les advierte eso. Pero lo van a tener que hacer de una manera diferente como lo hacían en Egipto, ¿no? Entonces, vamos a leer
Deuteronomio 11, versículos 10 y 12. Y aquí está la instrucción de Dios al pueblo cuando van a entrar a la tierra prometida. ¿Cómo va a tener que cambiar esa manera de sembrar y cosechar? Dice: pues la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer no es como la de Egipto, de la cual saliste, donde tenías que plantar tu semilla y hacer zanjas de riego con los pies, como si fuese un huerto. En cambio, la tierra que pronto tomarás para ti es una región de colinas y valles, con lluvias abundantes, una tierra que el Señor tu Dios cuida. Él se ocupa de cuidarla en cada época del año, ¿no? Entonces, es decir, el modelo o la forma en la que ellos sembraban y cosechaban en Egipto iba a cambiar. Ya no iban a depender del río Nilo. Saben, en Egipto es un desierto, pero a pesar de que era desierto, el río Nilo, que es un río enorme, cruzaba por el medio de Egipto. Entonces, lo único que ellos tenían que hacer es, dice, que con sus pies en la tierra, bueno, hacían los arados para que entrara el agua. Entonces, ellos no se preocupaban de cuánto o en qué fecha tenían que sembrar o que cosechar, porque siempre había agua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora ya no iban a depender de ese río, sino de sus esfuerzos, ni de sus esfuerzos al hacer esas zanjas. Ahora iban a depender y confiar en que Dios iba a traer la lluvia en esa tierra prometida. De la misma manera, a ti y a mí Dios nos dice eso, ¿no? Dios nos sacó de Egipto, ¿estamos de acuerdo? Entonces, de alguna manera, tú y yo dependíamos de formas y de maneras en las que nos sosteníamos, en la que dependíamos de nuestros esfuerzos y de nuestro trabajo para subsistir. Entonces, ahora a ti y a mí Dios nos pide que cambiemos esa forma de dependencia de tus fuerzas y de mis fuerzas, que dependamos solamente de Él, ¿no? Y así como en su momento le dijo a su pueblo que dependiéramos de Él, que descansáramos también en Él y que reposáramos en sus promesas y que no dependamos ya de nosotros mismos. Entonces, ahora sí, ya con este contexto, vayamos ahora sí a Levítico 25 para ver las instrucciones que Dios les dio sobre el año sabático y sobre el año del jubileo. ¿Okay? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Ok. ¿Está fuerte el calor, va? ¿Sí? Más o menos, o soy yo. Ok. Ahora sí, vayamos entonces a Levítico 25. Voy a tratar de explicarles brevemente en qué consistían estas instrucciones del año sabático y del año del jubileo, antes de leerlas, para que nos quede quizás un poquito más claro. Cuando los judíos iban a entrar a la tierra prometida, dice en esas instrucciones que Dios le da a los judíos, que van a tener que dejar descansar la tierra cada 7 años, ¿no? Entonces, ya no solamente iban a ellos descansar cada séptimo día, sino van a tener que dejar descansar cada 7 años la tierra. ¿Eso qué significa? Dejar de cosechar y de sembrar cada 7 años, dejar descansar la tierra, ¿no? Esto es lo que le llaman, pues, el año sabático. Estas nuevas instrucciones que Dios les da al pueblo están más complicadas, ¿no? Porque ya no solamente es dejar de trabajar un día a la semana, sino ya tienen que dejar de sembrar y cosechar un año completo, imagínate. O sea, se ponía complicada la cosa, ya tenían que depender de Dios fuertemente, ¿no? Entonces, estas nuevas instrucciones están fuertes. No trabajar un día, pues está bueno, pero un año era un gran voto de confianza el que tenían que tener en Dios, ¿no? Vamos a leer lo que dice ahora sí ya. Levítico 25 del 1 al 13, los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, el Señor le dijo: da las instrucciones al pueblo de Israel. Cuando hayas entrado en la tierra que te doy, la tierra misma deberá guardar un año de descanso ante el Señor cada 7 años. Durante 6 años podrás sembrar tus campos, podar tus viñas y recoger tus cosechas,
Pero durante el 7º año la tierra deberá tener un año completo para descansar. Es el descanso del Señor. No siembres tus campos, ni podes tus viñedos durante ese año. No almacenes las cosechas que crezcan por sí solas, ni recojas las uvas de tus vides no podadas. La tierra deberá tener un año completo para descansar. Se te permite comer de todo lo que produzca la tierra por sí sola. Repito este punto. Se te permite comer todo lo que produzca la tierra por sí sola durante su descanso. Esto es aplicable a ti, a tus sirvientes, a tus obreros contratados y a los residentes temporales que viven contigo. A tu ganado, a tus animales salvajes en tu tierra también se les permitirá comer de lo que produzca la tierra, ¿no? Entonces, aunque el descanso era para la tierra, tenía que ponerlo en práctica ¿quién? El pueblo, ¿no? El pueblo es el que tenía que confiar, tenía que depender de Dios, tenían que creer en la provisión natural de Dios. O sea, ellos no podían sembrar ya ese año, pero sí podían comer de lo que la tierra les daba naturalmente. Es decir, podían comer de lo que Dios les daba, ¿no? Ellos no podían trabajar ese año. Insisto, confiar en Dios es descansar en Él, y al descansar en Él lo estamos glorificando, ¿no? Es exactamente lo mismo contigo y conmigo. Muchas veces alguien Dios lo ha puesto en un año o en una etapa de su vida a descansar forzosamente, ¿no? A mí sí, a mi esposa también. Te voy a platicar, cuando la etapa más, digamos que una de las etapas donde más relación tuve con Dios, más estrechamente, más fuertemente, es cuando Dios me quitó un trabajo, ¿no? Cuando Dios me tuvo que acercar a Él forzosamente, cuando yo tuve que estar clamando a Él, reposando en Él. En este momento quizás no lo entendía, tuve que, pues, quizás reflexionar y meterme fuertemente con Dios, pero es ese reposo que muchas veces forzosamente Dios nos mete no es un año, bueno, nosotros en nuestro caso fue como 6 meses, pero estar ahí descansando en Dios forzosamente. Y lo mismo si tú sigues leyendo más adelante, ahí vas a ver que Dios hace que la tierra descanse forzosamente, ¿no? No lo vamos a leer por tiempo, pero te invito a que tú lo leas ahí adelantito, ¿no? Luego, vamos a ver la segunda instrucción que Dios le da a Moisés para el pueblo. En este caso es el año del jubileo. Este año consiste en contar 7 ciclos de 7 años sabáticos. Y cada año, es decir, el año 50, se le llama el año del jubileo. Este es un año especial en el que también tenían que dejar descansar la tierra, pero además había unas instrucciones específicas que la gente tenía que cumplir, ¿no? Cada 50 años, cada año del jubileo, tenían que dejar en libertad a los esclavos y a los cautivos. Además, tenían que perdonar las deudas que tenían entre ellos. Pero además se devolvía la tierra a sus propietarios originales, ¿no? Vamos a leerlo para que nos quede más claro. Levítico 25 del 8 al 13, ahí está el año del jubileo. Dice, les leo también en la NTV. Además, contarás 7 años de descanso, 7 conjuntos de 7 años que suman 49 años en total. Entonces, en el día del perdón del año 50, haz un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero por todo el país. Aparta este año como un año santo, un tiempo para proclamar, y aquí pongamos atención, para proclamar libertad por toda la tierra para todos los que viven allí. Será un año de jubileo para ti cuando puedas volver a la tierra que pertenecían a tus antepasados y regresar a tu propio clan. Este año 50 será de jubileo para ti. Durante ese año no deberás sembrar tus campos, ni almacenar ninguno de los cultivos que crezcan por sí solos, ni recoger las uvas de tus vides no podadas. Será un año de jubileo para ti y deberás mantenerlo santo. Sin embargo, se te permite comer de todo lo que produzca la tierra por sí sola. En el año del jubileo, a cada uno se le permite regresar a la tierra que les pertenecía
a tus antepasados. Entonces yo me preguntaba, ¿qué sentido tenía esto? ¿No? ¿Qué sentido tenía, aparte de dejar descansar la tierra, dejar libres a los cautivos, bueno, más bien a los esclavos, regresar las deudas, perdonar las deudas, regresar el terreno que a lo mejor te habían rentado? Y estudiando esto, dice un comentario, por un lado, la intención era reconocer, que el pueblo reconociera que tanto la tierra como la abundancia de Dios le pertenecen a Dios, no le pertenece al pueblo. Y la segunda cosa por lo que la hacían es que los obligaba a ver por el prójimo. Y se creaba un balance entre los que menos tenían y los que más tenían. Así nadie se hacía más rico y nadie se hacía más pobre. El más pobre tenía que comer después del año del jubileo y el deudor recuperaba su dignidad y sus pertenencias y los esclavos recuperaban su libertad. Digamos que todo tenía un nuevo comienzo, todo se reseteaba, ¿no? Entonces cuando leía esto, la verdad es que yo me sorprendí muchísimo. No había reparado nunca en esta parte de este pasaje de Levítico. Inmediatamente cuando lo leí me sonó algo que había hecho Jesús por nosotros, ¿no? ¿Te suena de algo? Yo lo relacioné con lo que Jesús había hecho por nosotros. Jesús no llamó este año el año del jubileo. ¿Sabes cómo lo llamó? El año agradable del Señor. Es el año agradable del Señor. Vamos a Lucas 4, 18 al 19. Por favor, acompáñame. Lucas 4, 18 al 19. Se los leo. Donde Jesús, antes de leérselo, les explico, Jesús está leyendo esta profecía de Isaías, donde está cumpliendo por sí mismo esto que no es el año del jubileo, pero es el año agradable del Señor. A ver si se los leo. Dice, Lucas 4, 18 al 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, para los judíos el año del jubileo era ¿cada cuánto? Cada 50 años. Pero para nosotros los hijos del nuevo pacto, ¿cuándo será ese año del jubileo? Ese año agradable del Señor. ¿Cada cuánto es ese año de gracia? ¿Cómo, hermano? Todos los años. Yo digo que es todos los días. Jesús cumple por nosotros todos los días este año. Desde que Él dijo esta palabra que se estaba cumpliendo hasta este momento, todos los años son años del jubileo para nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús lo cumplió por ti, por mí y por todos los que van a venir a sus pies, ¿no? Cuando tú y yo fuimos rescatados por el Señor Jesús, esta palabra se cumplió en nosotros. Fuimos rescatados del pecado, fuimos rescatados y regresados a nuestra tierra original. ¿Cuál es nuestra tierra original? ¿Cuál será nuestra tierra original? El cielo, ¿no? Entonces, fuimos entonces regresados a nuestra tierra, nuestras deudas fueron perdonadas, Él pagó por nosotros. Y así cada día y cada momento en que alguien acepta al Señor Jesús como su Salvador, se cumple este año del jubileo y este año agradable del Señor, más bien para nosotros, ¿no? Y nosotros, tú y yo, replicamos este año, somos partícipes, cumplimos con este mandato de Dios cuando tú y yo vamos y predicamos, cuando tú y yo compartimos esas buenas nuevas del Señor, ¿no? Entonces, no es solamente el reposo el día que venimos a nosotros el domingo, ni tampoco es cuando adoramos y reposamos al Señor, sino también estamos cumpliendo parte de esta profecía cuando tú y yo compartimos estas buenas nuevas del Señor, ¿no? Por eso estas tres instrucciones que Dios da, el día de reposo, el año del reposo y el año del jubileo, para ti y para mí como hijos de Dios por medio de Cristo, hijos del nuevo pacto, no son simplemente unas instrucciones religiosas, no son unas instrucciones dogmáticas como son para los judíos. Para nosotros los cristianos deben ser parte de nuestra vida diaria, de nuestra adoración revelada en dependencia y adoración continua a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ¿vamos bien? ¿Sí? Ok, vamos a seguirle. Entonces,
Vamos ahora sí a regresar a Levítico 25. Y en el versículo 18 y 19 nos habíamos quedado que íbamos a ver cuáles eran las bendiciones, ¿no? Por cumplir estos pactos que habíamos dicho que ya los mencionaba en plural. Levítico 25. Entonces, ¿cuál es la bendición de Dios por cumplir sus pactos y santificar los 3 mandamientos? Dice Levítico 25, 18 y 19. Se los leo también en NTV. Si quieres vivir con seguridad en la tierra, sigue mis decretos y obedece mis ordenanzas. Entonces la tierra te dará abundantes cosechas, comerás hasta saciarte y vivirás con seguridad. ¿Ok? Entonces, está dividida la bendición en 3 partes. La primera, tener abundantes cosechas. Entonces, las abundantes cosechas, ¿qué es para nosotros? Es el fruto de nuestro trabajo simplemente. Es poder cosechar del esfuerzo que tú y yo hacemos cada día que vamos a trabajar. Es la recompensa por el esfuerzo diario. Entonces, ¿cuántas veces tú y yo nos hemos esforzado por ir a trabajar? Nos esforzamos todos los días, pero ¿qué pasa cuando no nos rinde o no nos alcanza? ¿Qué está sucediendo? Es como si el que siembra la tierra se afana, ara, la abona, la siembra, y cuando empieza a dar los frutos, de repente viene o una granizada, o de repente viene una plaga, y ya no pudieron recoger absolutamente nada, ¿no? Es exactamente lo mismo para nosotros. Es lo mismo para nosotros. Entonces, por eso, si nosotros cumplimos la bendición de cumplir con el día de reposo o con el concepto de reposar en Dios, vamos a tener abundantes cosechas y el trabajo y el esfuerzo de nuestro trabajo se va a ver realmente recompensado. Luego, la segunda parte de la promesa de Dios dice, para poder comer hasta saciarte. Y es exactamente lo mismo, ¿no? La bendición de Dios de poder disfrutar del fruto de nuestro trabajo, ¿no? A lo mejor sí, vamos, nos esforzamos, nos pagan, pudimos comprar lo que nosotros teníamos pensado para comer, pero ¿qué pasa? A veces nos afanamos tanto que nos enfermamos, ¿no? Por querer tener más, y esa enfermedad no nos deja ni siquiera disfrutar, porque ya tenemos o gastritis, porque ya tenemos enfermedades por el afán de querer tener más, ¿no? Es exactamente lo mismo. Dice Eclesiastés que el disfrutar del fruto de nuestro trabajo, que quien no puede disfrutar del fruto de su trabajo es un gran mal sobre la tierra, que otros disfrutan de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo, pero también dice que es un don y una bendición de Dios poder disfrutarlo, comer y beber y gozar del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol. Y dice que también alegra el corazón, ¿no? Entonces esta es la segunda bendición. La primera bendición, tener abundantes cosechas. La segunda es poder comer hasta saciarte. Y la tercera parte de la bendición es vivirás en la tierra con seguridad, ¿no? Entonces, la bendición de vivir en paz, di paz, repite paz. La bendición de vivir en paz, de tener en nuestro corazón esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sin que exista afán, aunque haya conflictos, aunque haya problemas, aunque haya enfermedades, aunque haya carencia, solamente Dios lo puede hacer. ¿Estás de acuerdo? Entonces, vivir en paz sabiendo que Dios es quien nos cuida y no se le sale absolutamente nada de sus manos, y que nuestra vida es tan valiosa que dio a la vida de su Hijo por nosotros. Entonces, esas son las 3 bendiciones, ¿no? Ahora, hay unas condiciones, 2 condiciones para recibir esta bendición de Dios. Las bendiciones de Dios, como ya vimos, si confiamos en Él y cumplimos con sus ordenanzas, nos van a mantener, nos van a sostener, siempre y cuando seamos obedientes. Di conmigo, obediente. Voltea a ver a tu vecino y dile, sé obediente. Ok, en el capítulo 26 de Levítico se explican ampliamente en qué consisten las bendiciones de Dios. Pero para recibirlas hay que guardar, además del día de descanso, hay una condición más. Vamos a Levítico 26, el versículo 1 y versículo 2. Repito, hay 2 condiciones, la condición de guardar el día de descanso
pero la segunda condición, yo cuando lo leí, la verdad es que me sorprendí y no, en un momento no le encontré relación, pero ya después entendí cuál es esta condición. Dice, no se hagan ídolos ni levanten en su tierra imágenes talladas, ni columnas sagradas, ni piedras esculpidas para rendirles culto. Yo soy el Señor, su Dios. Deben guardar mis días de descanso y mostrar reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor, ¿no? Y si tú y yo seguimos leyendo este capítulo 26, no lo vamos a leer por falta de tiempo, pero te invito a que lo leas. Vamos a encontrar cómo Dios empieza con las bendiciones por cumplir estas dos ordenanzas, pero también vamos a ver cómo hay maldiciones por no cumplirlas, y las maldiciones son mucho mayores, ¿no? Esas instrucciones son muy, muy, muy claras para recibir la bendición de Dios. Número 1, no hacernos imágenes ni dioses a los cuales podamos acudir en caso de que Dios se tarde. ¿Cuántas veces has pensado que Dios se ha tardado en bendecirte? No soy solo yo, ¿ah? Entonces, no tenemos que hacernos ídolos porque hemos sido creados para glorificar a Dios y solo dependemos de Él. No debemos confiar ni depender de nada ni de nadie. Hemos sido creados para gloria de Dios. Y la segunda cosa es obedecer guardando los días de reposo, no trabajar, es decir, ni con afán ni con obsesión, ¿no? Es algo que Dios me ha estado enseñando, no trabajar ni con afán ni con obsesión, porque finalmente la provisión de Dios es la que Él me da, ¿no? Y la que va a prevalecer y la que me va a bendecir. No hacer las cosas en mis fuerzas, ni en mis capacidades, ni sobre todo teniendo un plan B. ¿Saben? ¿Alguien sabe lo que es un plan B? Por si Dios se tarda, por si Dios no responde, entonces voy a meter mi manota, ¿no? Entonces, tenemos que eliminar el temor, la inseguridad que nos provoca depender solo de Dios, ¿no? Yo me preguntaba, si yo me he sentido inseguro de depender solamente de Dios, y la verdad tengo que confesarles que sí, me he sentido inseguro, ¿no? O sea, confiar solamente de Dios, ¿no? Porque es muy fácil decir, tenemos trabajo y el día de mañana, pues, gracias a Dios tenemos salud y podemos ir a trabajar, pero como les decía en un principio, ¿y si no tenemos salud? ¿Y si tenemos dificultad? ¿No? O sea, ya no va a depender de nosotros. Entonces, por eso les decía, en algún momento Dios nos pone en año sabático, ¿no? Entonces, piénselo, ¿cuál puede ser un ídolo para ti? ¿En dónde está tu confianza? ¿No? Dice mi hermano en el celular. Yo puse algo que puede ser ídolos para mí, no sé para ti. Dice, poner la confianza en ti mismo, en tus fuerzas y en tus capacidades, o en tu trabajo, o en tu dinero, o en tu negocio, tierra tu cosecha en tus negocios, en tus ahorros, en tus inversiones, en tus contactos o en tus palancas para que te ayuden cuando tienes un problema o una dificultad. O tus ídolos pueden ser tus estudios, ¿no? Si terminaste una carrera, tu preparación, tus conocimientos, si eres muy capaz o muy bueno en tu chamba. O discúlpame por lo que te voy a decir, pero ¿sabías que también tus ídolos pueden ser o tu esposo o tu esposa? Porque estás confiando en él, en que te traiga el gasto o en que le den trabajo. O puede ser en tus hijos o en tus hijas, porque a lo mejor te echan la mano con algo cada mes o cada semana, ¿no? Y estás dependiendo de ellos y no estás dependiendo de Dios. Entonces está fuerte, podemos tener muchos ídolos. Entonces recuerda que cualquier cosa que desvíe nuestra atención de Dios es un ídolo, ¿no? Algo que esté antes que Dios es un ídolo. Entonces, nuestra única fuente de confianza, nuestra única fuente de sustento debe estar en Dios, ¿no? ¿Para qué? Para todo. Para suplir nuestra necesidad diaria, para nuestras necesidades, incluso para suplir nuestros pequeños gustos o placeres que a veces Dios nos permite, ¿no?
Aún también para eso está Dios, no está mal. Pero sobre todo, Dios está con nosotros en nuestras carencias, en nuestros problemas, en nuestras tormentas, en nuestras dificultades. Por eso es que Dios pone esas dos instrucciones. No te hagas ídolos, confía en mí, reposa en mí. Eso significa, ¿no? Y reposar o descansar en Dios no es como dice el dicho por ahí, que descansamos haciendo adobes. ¿Alguien conoce ese dicho? De descansar haciendo adobes. Significa que es estar trabajando, es estar descansando, pero con la otra mano estar haciendo tabiques, ¿no? Eso significa para los jóvenes que a lo mejor no entienden ese dicho de abuelitos o de tíos. Entonces, descansar haciendo adobes no es la idea de Dios, reposar en Dios no es eso, no es descansar en Dios teniendo tampoco un plan B, por si Dios no responde, o si responde tarde, como decíamos, ¿no? Descansar en Dios no solo es recobrar fuerzas. Dios no hizo el día de reposo solamente para que tú y yo recobremos fuerzas y al otro día podamos ir a trabajar, no es eso. No, es dejar de obsesionarnos, dejar de afanarnos, eso es reposar en Dios. Trabajar, hacer lo que tenemos que hacer, pero confiando en Dios, no con obsesiones ni afanes. Es dejar a un lado nuestras preocupaciones, nuestras angustias por las enfermedades, por los problemas, por las tormentas. Reposar en Dios significa, lo reitero y lo vuelvo a repetir, confiar, depender de Dios a pesar de todo. Eso significa reposar en Dios. Significa abandonarnos en Él, confiando en que Él te va a sostener, ¿no? Entonces, no quiero que me malentiendas con esto que estamos platicando hoy. O sea, no es que no tengamos que trabajar o que confiarnos o echar la flojera, no estoy diciendo eso, ¿no? O que no nos esforcemos o que no hagamos lo que tengamos que hacer. Tenemos que hacer lo que nos corresponde, ¿no? Y hay unos lineamientos para saber cómo hacer las cosas. Son 3 lineamientos que yo encontré. Siempre hacer las cosas que nos corresponden, número 1, bajo la dirección y bajo la bendición de Dios. No hay otra manera de hacer las cosas, siempre hacerlo con la bendición de Dios y bajo la dirección de Dios. Número 2, sin afanes y sin obsesiones. Y número 3, que las preocupaciones, que las angustias, que los problemas, que las dificultades jamás, nunca sean tan grandes como nuestra esperanza en Dios, ¿no? Esa es la clave, que nuestras preocupaciones no cubran la bendición de Dios, que nunca sean más grandes que nuestra confianza en Dios. Entonces, en un principio habíamos hecho 3 afirmaciones, ¿se acuerdan? Que las leímos. Decíamos, si las tienes por ahí, por favor, muchas gracias. Decía, reposar en Dios es confiar en Dios. Confiar en Dios es depender de Él y depender de Dios es obedecerlo, ¿no? Ahora ya entendemos un poquito más estas frases, nos queda un poquito más claro por qué decíamos esto. Entonces, quisiera por último que leyéramos un pasaje más que apoyan estas afirmaciones que hicimos. Están en Deuteronomio 12, del 8 al 10. Vamos para allá, de Deuteronomio 12, del 8 al 10. Se los leo también en la versión NTV. Dice: tu modelo de adoración tendrá que cambiar. Repito, tu modelo de adoración tendrá que cambiar. Ahora, es decir, el Señor le está hablando en ese momento antes de entrar en la tierra prometida. Dice, ahora, cada uno hace lo que quiere, porque aún no has llegado al lugar de descanso, a la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Sin embargo, pronto cruzarás el río Jordán y vivirás en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando Él te dé descanso de todos tus enemigos y estés viviendo salvo en la tierra que el Señor te da, ¿no? Entonces, parte de nuestro modelo de adoración, de tu modelo de adoración y de mi modelo de adoración, tiene que cambiar, ¿no? Por eso creo que es tan importante este 4.º mandamiento.
no solamente es reposar el séptimo día, sino es tener una vida de reposo en Dios, confiar en Él, sabiendo que Él está con nosotros. El mandamiento de reposar en Dios nos los da, porque yo me preguntaba, bueno, ¿para qué nos das este mandamiento? ¿Por qué es en orden de aparición, digamos? ¿Por qué es el cuarto? ¿Por qué es tan importante? Y además, como curiosidad, si tú lees los 10 mandamientos, este cuarto mandamiento es el más extenso en cuanto a lo que Dios está pidiendo, ¿no? Son varios párrafos en los que este cuarto mandamiento, donde es específico Dios cómo deben de cumplir este mandamiento. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué? ¿No? Y finalmente, estudiando esta plática, yo llegaba a una conclusión. El mandamiento de reposar en Dios nos los da para probar nuestro corazón y nuestra voluntad, ¿no? En principio, Dios quiere probar nuestro corazón. Dios quiere saber si verdaderamente dependemos y confiamos 100% en Él. No solamente como lo hacía con los judíos en su momento, sino también lo hace con nosotros. Dios quiere saber si somos 100% fieles y no dependemos de nosotros mismos, de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades, de nuestros contactos o de los dioses que nos hemos hecho, de los ídolos que nos hemos hecho, ¿no? Entonces, la finalidad de esta charla, de esta plática, tampoco es hacernos creer que por obedecer a Dios vamos a tener las bendiciones, ¿no? O sea, esa no es el fin. O sea, es hacerles ver que obviamente tenemos bendiciones por obedecer a Dios, pero no es el fin de esta plática, ¿no? La finalidad es entender que para obedecer a Dios completamente tenemos que confiar en su cuidado, en que Él nos va a proveer, en que Él nos va a levantar, en que Él nos va a ayudar, y que la confianza que tú y yo tengamos en Dios es consecuencia de nuestra relación con Él. Si tú y yo no tenemos una relación con Él, si tú y yo no sabemos qué es lo que está pidiendo Dios de nosotros, entonces no vamos a poder tener descanso en Dios porque no sabemos quién es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, que nuestra motivación nunca, jamás sea obedecer por conveniencia, ¿no? Por querer recibir las bendiciones de Dios o por miedo, ¿no? Les decía, les recomiendo, lean completo el capítulo de Levítico, el 26, ahí van a venir las bendiciones y las maldiciones, y es algo bien fuerte, ¿no? Entonces, Dios busca que nuestra fidelidad sea siempre permanente, que sepa que tú y yo jamás lo vamos a traicionar por otros dioses, por otros ídolos, ¿no? Ni le vamos a dar la espalda por confiar en nosotros mismos, ni que tampoco nos vamos a obsesionar con lo que no tenemos. Que Dios nos dé, que Dios sea dándonos contentamiento cada día, ¿no? Finalmente, el descanso y el reposo en Dios no debe de ser una postura religiosa. El reposar en Dios, que se nos olvide este concepto de solamente venir los domingos y por cumplir y por pasar el día y por, como decía mi hermana, discúlpame que te mencione, venir medio a alabar, ¿no? O sea, sino realmente hacerlo con el ánimo, con cumplir ese mandamiento que Dios nos está dando. Debe ser un acto de confianza y dependencia a Él, debe ser una actitud del corazón que se traduzca en verdadera adoración. Por eso reposar en Dios es adorar a Dios, ¿no? Tú y yo podemos hacer muchos sacrificios, ¿no? ¿Quién está de acuerdo que lo que hemos estado platicando a veces es difícil hacerlo, confiar en Dios plenamente, ¿no? Entonces, digamos que es parte de un sacrificio. Estamos sacrificando dejar de hacer las cosas por nuestras fuerzas, por depender en Dios. Entonces, ese es un sacrificio. Entonces, podemos hacer sacrificios y obedecer por obligación y religiosamente, ¿no? Pero cuando ese sacrificio que tú y yo vamos a hacer es de un corazón consciente y dispuesto, entonces realmente se convierte en una verdadera adoración. Dice el Salmo 51 que el sacrificio que agrada a Dios es un corazón quebrantado y humilde. Entonces, tenemos que sacrificar nuestro corazón en el reposo y la confianza en Dios con un corazón sincero, ¿no? Alguna vez leía, no me acuerdo dónde lo leí o lo escuché, pero me llamó la atención y viene a colación con esto, dice que toda adoración requiere un sacrificio. ¿Estamos de acuerdo? Toda adoración requiere un sacrificio, pero no todo sacrificio significa que es una adoración. Entonces tú y yo podemos venir
y sacrificar nuestro domingo, sacrificar nuestro tiempo, pero no significa que lo estemos haciendo con una actitud correcta, significa que a veces lo estamos haciendo simplemente religiosamente. Entonces, finalmente, y para terminar te pregunto, y medita en esto. Te dejo con esas preguntas. ¿Cuáles son tus temores y preocupaciones? ¿Cuáles son tus angustias? ¿No? Quédate esta semana con estas preguntas. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te afana? Pero también pregúntate, ¿cuáles pueden ser los ídolos a los que acudes, que crees que te pueden ayudar? Y por último, ¿qué actitudes tenemos con Dios que hacen que rechacemos y desperdiciemos su cuidado? ¿Qué actitud estamos teniendo tú y yo que estamos rechazando a Dios, ¿no? ¿Qué te parece si nos ponemos de pie para terminar, por favor? Ayúdame poniéndote de pie y le pedimos, oramos a Dios. Primero vamos, si algo de lo que hoy hemos hablado te ha sentido identificado, pues no nos queda otra más que pedir perdón a Dios, ¿no? Pidámosle a Dios que nos ayude a reposar